En ocasión de la prueba de manejo al Focus 5 puertas, arrancamos hablando de cómo el impuesto al lujo había distorsionado el segmento de los medianos y cómo las marcas tuvieron que reacomodarse, barajar y dar de nuevo a nivel estrategia. Y esto obviamente implicó retocar la gama de una de las franjas del segmento más redituables y de volumen. El Focus 3 se presentó a fines del segundo semestre de 2013 y esto implicó para la marca una importante inversión en su planta productora de Pacheco. El destino y los vaivenes y cambios coyunturales del país hicieron que, al igual que con los hatch, Focus hiciera fuerte en la zona de entrada de la gama, es decir, con su variante S, que como vas a ver a lo largo del test, resigna equipamiento, pero se termina ofreciendo como una gran compra por su equilibrio precio-producto. Ya han pasado varios Focus por Routier, y a grandes rasgos es un auto que no solo lleva sobre su espalda el peso de la historia, sino que desde lo estético gusta mucho. Lo dijimos en la última prueba y lo revalidamos. Su rediseño es más que acertado y el punto destacado es que, por ejemplo, en esta variante también cuenta con faros antiniebla, lo que no solo suma desde lo funcional, sino también desde lo estético. Recordemos, obviamente, que estamos ante una versión entre lo que se podría denominar base, así que valoramos que incorpore ítems que no suelen encontrarse en la zona inferior de la gama. De todas maneras, más adelante vamos a atacar el listado de equipamiento. Hemos hablado bastante acerca de la estética de este Focus 3. Trompa agresiva, toma de aire inferior bien grande para darle un aire más jovial y deportivo y ópticas rasgadas que acompañan esa tesitura. En su lateral queda expuesto el primer gran recorte respecto a las versiones Full, que son nada más y nada menos que las llantas de 17 pulgadas oscurecidas que tan bien le quedan a las variantes más equipadas. En su lugar calza unas de diseño atractivo, de 5 rayos y de 16 pulgadas. Y como dijimos en ocasión del test anterior, la segunda generación equipaba tazas, así que el cambio es por supuesto más que bienvenido. En cuanto a sus trazos laterales, hay buena cantidad de superficie vidriada y la línea de cintura está a media altura con un ligero ascenso, con lo cual los pasajeros que viajen atrás van a disfrutar de una ventanilla de tamaño acorde sin necesidad de sacrificar diseño. Nos gustó mucho el detalle de las ópticas traseras, de generoso tamaño y con una marcada intromisión en el lateral que apoya la idea del kinetic design que tanto pregonó Ford en los últimos años y en los últimos modelos. Y ya que estamos hablando de sus ópticas traseras, todo ese sector tiene mucha presencia en parte gracias a su paragolpes inflado, aunque de altura, lo que hace que la boca de carga quede un tanto elevada respecto del suelo y haya que hacer una pequeña fuerza extra para levantar y acomodar las cosas en el baúl. Naturalmente este sector ganó muchísimo protagonismo y extendió los 316 litros del hatch a 421, una ganancia de casi 100 litros que aunque repercute en el día a día, todavía lo deja un pasito atrás de los grandes referentes del segmento que superan holgadamente los 500. El auxilio, por su parte, del tipo temporal y obviamente mejorable. Ni bien abrimos una de las 4 puertas del modelo, notamos un ensamble correcto y a la altura de las circunstancias, además del espacio, uno de los aspectos en los que la familia Focus siempre se destacó. Dentro de sus 4,53 metros de largo, la distancia entre ejes de 2,65 permite que viajen cómodamente 5 pasajeros, cada uno con su respectivo apoyacabezas y cinturón inercial, aunque como suele suceder y también como solemos decir y avisar, va a viajar un tanto más incómodo dada la rigidez de la plaza central y no va a ser lo más recomendado, insistimos, por un tema de comodidad. Un simple vistazo a la consola deja en claro que se trata de un Ford. Desde la llegada del Fiesta Kinetic Design, el Sync, el módulo de Microsoft, ganó muchísimo protagonismo y acá no es la excepción. La consola se mantiene inalterada, por lo menos estructuralmente, aunque al tratarse de esta versión S pierde varios ítems respecto de las Titanium, por ejemplo, desde los cromados hasta la pantalla multicolor y con muchísimas más funciones. En su lugar se encuentra una variante monocromática del Sync, desde donde se comanda todo lo referido a la telemática, es decir, el Bluetooth y las conexiones auxiliares y obviamente la radio, que de Japa decimos que tiene un muy buen funcionamiento. En resumidas cuentas, se pierde estética, pero no así tanto las funcionalidades. Cabe destacar que todo el sistema, aún con varios autos con Sync que pasaron por nuestras manos, todavía requiere un tiempo de acostumbramiento dada la gran cantidad de comandos de los que dispone. El diseño del tablero también se mantuvo, con 4 relojes bien profundos, es decir, bien lanzados, computadora a bordo y una iluminación óptima, vas a tener a disposición toda la información necesaria para poder desplazarte sin problemas, aunque sí nos parecieron algo pequeños los relojes centrales de combustible y temperatura, lo que va a hacer que requiera una segunda mirada para comprobar la data en tiempo real. Por el lado de las terminaciones, como te decíamos al principio,
se lleva un aprobado, ya que si bien incorpora plásticos blandos en la parte superior, también encontramos algunos detalles de terminación sobre todo y algunos materiales muy mejorables. Solo palabras de elogio para su posición de manejo, no solo porque tanto butaca como volante cuentan con doble regulación, es decir, en altura y en profundidad, sino que de por sí ni bien uno toma el control del Focus, se siente a gusto y bien acomodado, con muy pocas inclinaciones laterales. Como te dijimos al principio de esta prueba de manejo, estamos ante una variante de entrada de gama. La nómina incluye, además de todo lo mencionado hasta ahora, aire acondicionado, pack eléctrico, computadora de a bordo y respaldo trasero rebatible en tercios por el lado del confort, mientras que doble airbag, ABS, ISOFIX y faros antiniebla por el de la seguridad como lo más destacado. Quedan en el debe lógicamente el ESP, del que vamos a hablar un poquito más adelante, y algunos ítems de confort lógicos, como puede ser el navegador entre lo más destacado. Aunque insistimos, se trata de una versión de entrada de gama, por lo cual los faltantes son algo lógicos. De esta manera cerramos la primera parte de esta prueba de manejo al Ford Focus 1.6S en su versión sedán. A la vuelta, como siempre, motor, comportamiento dinámico y las conclusiones. Arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo, como siempre, hablando del motor, y una de las grandes novedades justamente respecto de la anterior generación pasa por su impulsor. Con 15 caballos más que el CTEC, este Sigma acusa en el banco de pruebas 125 caballos, cortesía de 4 cilindros y 1600 centímetros cúbicos, además de una mejora en el torque de 15,5 a 16,2 kilogramos que alcanza recién a las 4000 revoluciones por minuto. ¿Qué significa esto? Que quizás haya que llevarlo un tanto alegre para sacarle su mayor jugo, algo lógico teniendo en cuenta que este tipo de motores pequeños son más del mundo de los B que de los medianos. Aún así, la ganancia nominal es más que bienvenida. Además de esto, el Sigma incorporó la tecnología TI-BCT, que puede administrar la apertura de las válvulas de admisión y de escape en pos del consumo, la eficiencia y la respuesta, algo que si bien es casi imperceptible en el día a día, repercute en los consumos y en los sobrepasos. Los 11,5 segundos que se demora en 0 a 100 dejan en claro que no busca bajar tiempos, sino movilizar decentemente al Focus, entregando consumos contenidos para no exprimir la billetera de sus dueños. A diferencia del hatch, se demora 2 décimas más de segundo en 0 a 100, algo lógico teniendo en cuenta la suba en su peso. En pocas palabras, es un motor muy progresivo, que tiene su mejor cara en la zona alta del cuentavueltas, ya que su máximo potencial nominal lo encuentra a 6300, un régimen bastante elevado y casi lindero con el corte. Pero obvio que si su mejor cara no son las prestaciones, los consumos sí son para el aplauso, ya que obtuvimos promedios de 5,9 litros a 100 kilómetros, 7,8 a 130 y un ciclo urbano de menos de 10 litros cada 100, lo que nos permitió recorrer en ciudad casi 550 kilómetros con un tanque lleno. Desde el primer Focus que pasó por Routier siempre destacamos su comportamiento dinámico y lógicamente este no es la excepción. La configuración elegida por Ford apunta a brindar algo más de emoción que de confort, ya que la aguja está volcada más hacia el lado de la ruta y de las altas velocidades. La buena noticia es que a diferencia del Titanium, no penaliza con llantas de 17 pulgadas ni cauchos de talón bajo, sino que al adoptar las de 16 calza gomas 205/55 que obviamente hacen la travesía algo más placentera, acercándose casi al reglaje ideal. De todos modos, los hay más placenteros en ciudad, aunque quien busca un Focus sabe que va a ceder algo de terreno en ese apartado y lo va a agradecer cuando la aguja del velocímetro trepe. El gran protagonista del apartado dinámico, o mejor dicho, la gran estrella, es la suspensión trasera independiente, algo así como el Cristiano Ronaldo de las suspensiones. Su independencia le permite a cada rueda trabajar por separado, es decir, a diferencia del eje de torsión, y por ende puede copiar de mejor manera las irregularidades del suelo, además, obvio, de una mejor fiscalización a la hora de tomar curvas a mediana intensidad. La mancha es la falta del ESP, ausente en esta variante, una baja que, sin embargo, no desentona con el resto de sus competidores en esta franja. En ciudad, además del confort que se pierde, hay que tener en cuenta que por su fisonomía puede rozar en cunetas o bocacalles pronunciadas, especialmente por su voladizo delantero. La encargada de transmitir los 125 caballos a las ruedas delanteras es una tradicional caja Ford de 5 marchas con relaciones un poco más cortas que la anterior y de buenos recorridos y acoples. La dirección, por su parte, con una muy buena asistencia y excelente desmultiplicación, es ideal para adecuarse al cambio de velocidades, ya sea en ruta o a las maniobras en ciudad. En pocas y resumidas palabras, el Focus es el rey del comportamiento dinámico y el vehículo a apuntar si se busca un mediano familiar con cierta flexibilidad a la hora de pisar un poquito más el acelerador.
Son 210.500 pesos los que hay que desembolsar para hacerse de un Focus. Y no es un mal precio. La llegada del Vento le puede jugar en contra, pero en un mercado de precios tergiversados ha habido casos donde se han pedido barbaridades por encima del precio de lista, con lo cual lo ideal es salir a caminar y buscar el modelo y la concesionaria ideal. Como decíamos recién cuando finalizábamos el apartado del comportamiento dinámico, el comprador del Focus sabe que no busca un clásico auto de tintes familiares, sino más bien un auto que privilegia su imagen, el aspecto joven de la mano del diseño, la tecnología y su orientación dinámica. De chapa, además, se lleva un auto muy habitable, aunque con un baúl un tanto mejorable. Pero vamos, como siempre, justamente a los puntos que podría mejorar. La primera contra es la falta del SP, que aunque presente en las versiones top, también debería ser política de la marca, y no solo de Ford, sino del resto, que esté en toda la gama. La segunda pasa por algunos detalles de terminación, que opacan los buenos materiales utilizados en Pacheco en su Génesis, y por último su baúl, que está un paso por detrás de los líderes del segmento. Como puntos positivos destacamos su habitabilidad, sus bajos consumos, producto del 1.6, y su comportamiento dinámico, de los mejores de los medianos y de los cuales te hablamos y mucho. Le sobra espalda al Focus, tiene historia y un producto que está a la altura de las circunstancias. Y lo mejor que tiene el auto es, paradójicamente, su cliente, que sabe qué auto está comprando y todo lo que le puede dar.